Cristina Fernández, luego de la nueva carta de Cristina, del tuit en el que habló de la pandemia macrista. Ezequiel, ¿está instalado el planteo? ¿Ya hay en este caso una nueva grieta hablando del Fondo Monetario Internacional? Bueno, en realidad lo que tenemos es el regreso nuevamente de Cristina Kirchner metiéndose justo cuando se había frustrado la reunión entre oficialismo y oposición. No es que aparece en cualquier momento la ex presidenta y actual vicepresidenta, y sale con esto que nos tiene acostumbrados, ¿no? Las cartas. Fíjense que siempre las últimas cartas vinculadas a Cristina o son de los temas judiciales, para pegarle a jueces, a la corte, o tienen que ver con pegarle a Macri y meterse con el tema del fondo. Le diría que son los tres temáticas que siempre aborda la vicepresidenta. En este caso, ayer a la tarde sacó también una misiva muy corta llamada Pandemia Macrista versus Pandemia COVID-19, un poco lo que planteaba Clara, no del lado de salud, sino del lado económico. Plantea las consecuencias en su carta, Cristina, justamente de lo que fue la crisis económica del anterior gobierno nacional, sobre todo en los últimos 2 años, con algunos datos polémicos, por ejemplo, y algunos datos también que se empezaron a poner en tela de juicio, pero de nuevo subiéndolo a Macri al ring, ¿no? El ápero Macri grande como una casa en este sentido. Sí. Y una de las cosas que plantea en su carta, Cristina, y ahora vamos a ver lo que le responde Macri, allí lo tenemos. En el año 2021 la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia COVID-19. Y pone una serie de datos, es muy cortita la carta, tiene 5 párrafos. Sí. Pandemia macrista 1,1% del PBI, pandemia de COVID 0,9% del PBI. Obviamente es un recorte lo que está haciendo Cristina, pero en la carta de ella, que la verdad que es bastante corta y pone algunos números, por ejemplo, algunos números que tienen que ver con el endeudamiento, pero sí habla de nuevo de Macri, de nuevo. Por ejemplo, plantea, lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que nunca se va a acabar es lo que nos pasó y nos pasa por la pandemia macrista, cuando en el 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina, junto a 2 de los temas que siempre habla la vicepresidenta, Macri y el FMI. Esta vez, por supuesto, unidos para criticarlo, ¿no? Allí tenemos otra de las frases que plantea la carta: la pandemia macrista nos quita las divisas que tanto necesitamos como país, porque al FMI hay que pagarle completa y exclusivamente en dólares. Y sí. Porque por más que necesitamos no lo ahora, pero hay un tema conceptual allí y ahora vamos a ver lo que le responde Perdón Macri. La sonrisa, pero sí, inevitable, porque claro, no hay otra moneda posible allí, ¿no? Claro, pero a ver, la discusión de dólares... Quien recibió pesos, dólares, que somos nosotros, pero es una discusión que también la da el ministro de Economía, Martín Guzmán, diciendo nosotros nos endeudamos, pero en pesos. Claro, pero en algún momento si vos debés dólares o debés pesos, en todo caso es un tema de cuál es el intercambio, es decir, bueno, cuál es el valor de tu moneda, ¿no? Claro. Exactamente, entonces en todo caso allí será el desfasaje, con lo cual, bueno, es una discusión, ¿no? Por lo menos. Y por supuesto después saca la conclusión que recién planteamos con el PBI y por supuesto hace 2 cosas, sube el tema de la deuda, sube el FMI y lo sube a Macri. ¿Qué hizo el expresidente? Bueno, el expresidente no sacó un hilo de Twitter, sino que decidió retuitear, fíjense, dos posteos de Alfonso Pratgay, quien fuera su primer ministro de Economía durante un año, quien viene desde hace tiempo, junto con Hernán Lacunza, son los dos que están planteando como el otro lado del tema de la deuda, ¿no? Como la respuesta más técnica, no política, a todas las críticas que hace el kirchnerismo, el oficialismo, con respecto al endeudamiento. Y fíjense los 2 posteos de Alfonso Pratgay. Estamos viendo el segundo. El primero dice: demonizan a Macri porque endeudó el país, pero resulta que ellos ya aumentaron la deuda más que Macri y recién van por la mitad de su desgobierno. Fanáticos de la mentira, allí lo estamos viendo. Y fíjense el cuadro que pone Alfonso Pratgay, porque acá hay que decirlo, hay un tema de cálculo económico. Yo no soy economista, pero Gustavo me puede ayudar con esto. Sí, ahora le vamos a preguntar. Que justamente el tema es este. ¿Qué es lo que contás como deuda? Vos contás solo la deuda en dólares, contás la deuda que tenía la Argentina con organismos internacionales, contás la deuda interna que tiene el Banco Central por los préstamos que hacen las denominadas LELIQs. Entonces, depende cómo cuentes el tema, qué deuda hay. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace Pratgay? Pratgay, y que está haciendo también Hernán Lacunza, que son los 2 economistas, diría, que más se refieren a este tema.
ellos dolarizan la deuda en pesos que tiene el Banco Central. Y ayúdame con esto, Gustavo. Entonces ellos lo cuentan como parte de la deuda, que es algo que, según Prat Guy, no está haciendo el oficialismo. Entonces el oficialismo deja de lado la deuda en pesos, toma solo la deuda y hace el recorte en dólares. Ahí está el segundo tuit de Alfonso Prat Guy, que retuitea a Mauricio Macri, que plantea: CFK saqueó el Banco Central. Esto que les decía, lo dejó sin reservas. Macri siempre cuenta que tenía reservas netas, deficientes, negativas. O sea, no tenía plata en el Banco Central. Claro, ahora hay 2.000 millones según los cálculos. Bueno, además imagínense cuando asumió Macri. Claro. Macri lo cuenta en su libro y lo cuenta también off the record, que cuando llegó ya estaba usando parte de los depósitos encajados en el Banco Central, los estaba usando Cristina Kirchner cuando él llegó al gobierno. Obviamente la autocrítica de él ahí es no haberlo contado. Él decía que si él contaba eso, podía haber una corrida, podía haber un descalabro en la economía. Pero Macri lo cuenta de que cuando llegó al Banco Central estaba efectivamente en rojo, en negativo. Claro. No había dinero. Y en el tuit que recién contamos, Prat Guy plantea: robó ahorros en los FJP y años de coparticipación a las provincias, una discusión medular, porque esto habla mucho de cómo jugaron los gobernadores y algunos alineamientos. Fundió el Estado Nacional transformando el superávit en déficit y aumentando la deuda en 129.000 millones de dólares. Claro. Pero resulta que la culpa es del que intentó ordenar este descalabro. No mientan más, plantea Prat Guy y muestra números. Esto es interesante en cuanto a la argumentación, ¿no? Muestra números, números contra números. Prat Guy presenta un gráfico muy interesante también. El balance del Banco Central. Esto que les decía, la discusión es de la deuda. No incluye pesos cuando lo está argumentando el oficialismo. Entonces, es como una discusión de dos cuestiones distintas, como si partieran de dos puntos completamente distintos. Fíjense, el de la izquierda es el balance del Banco Central, reservas internacionales menos pasivos remunerados, y allí muestra parte de su argumentación. Y en el otro, balance fiscal primario, que tiene que ver con importaciones y exportaciones. Pero fíjense cómo la discusión se empasta con números, depende del punto de partida. Claro. Y cómo esta vez, y me parece para terminar, esto es un dato político importante, a diferencia del primer año de gestión, donde Macri hablaba poco, Vidal no hablaba, Larreta no se peleaba, cada vez que el gobierno nacional hablaba de este tema, había alguna respuesta más liviana de algún economista, hablaba Lacunza, hablaba Prat Guy y nada más. Hoy la respuesta es inmediata e inclusive con números. El PRO, el partido de Mauricio Macri, tiene un estudio armado sobre el tema de la deuda muy detallado, trabajado con las fundaciones de la coalición cívica del radicalismo, donde intenta desmentir el argumento principal del gobierno sobre el endeudamiento del FMI bajo un argumento central. 2 de cada 3 dólares que se tomaron del FMI fueron a pagar otras deudas con privados y con organismos. No fue tomado para gasto corriente, es decir, para pagar sueldos o para aumentarle... O para llevárselo al exterior. O para llevárselo al exterior, ¿no? Gustavo, tu mirada. Yo tengo dos números. 363.000 millones de dólares debe la Argentina a esta altura de los acontecimientos. Gustavo, contanos, repasanos qué es lo que pasa en esta nueva grieta. ¿Tiene razón el gobierno, o Cristina mejor dicho, o los números que la oposición está contando son los verdaderamente ciertos en materia de deuda? Primero lo primero, detrás de la deuda, en dólares o en pesos, está el déficit. Correcto. Eso está bien, muy bien. Porque si no, parece que la deuda surgirá la deuda es hija del déficit. Entonces, detrás de la deuda, en dólares y en pesos, está el déficit. Correcto. Ahora, hay una discusión que, por supuesto, admite, digamos, distintos puntos de vista en decir, mira, es mejor estar, o no es lo mismo, estar endeudado en pesos, porque es una moneda que emitís vos, respecto de estar endeudado en dólares, que obviamente no es una moneda que emitís vos, sino que tenés que ir a salir a ganarla al mundo. Obviamente, lo ideal sería tener un mercado robusto en pesos interno, donde mucha gente quiera prestarle al Estado, como hace un norteamericano promedio con el Estado de Estados Unidos, que dice, yo compro bonos del Tesoro a 20 años porque con eso le voy a pagar la educación universitaria a mis hijos. Bueno, eso en Argentina no sucede. Generalmente cuando se coloca deuda en el mercado en pesos, se hace casi al estilo El Padrino. Te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar, digamos. Generalmente se llama a los bancos, a los inversores institucionales, etcétera. ¿No? Te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar. Te hago una oferta que no puedes rechazar, experto en cine. Bueno, no, pero digo, entonces... Se entiende, muy bueno. Te encontrás ahí con una cuestión, digamos, que tenés que administrar. Por supuesto que las deudas en pesos
son más sencillas de administrar, pero guarda con eso, porque también puede llevar encubierto un tema que a mi criterio es peligroso, porque parece que entonces el que tiene deuda en pesos, y esa deuda no la miro con tanta gravedad, porque en última instancia a ese le puedo, lo tengo a mano, Gustavo, a ese se la puedo ir, digamos, ahora en ese término tan de moda, procrastinando, ¿no? Se la puedo ir postergando. Sí, con la maquinita Gustavo, se pudiera solucionar. ¿por qué el oficialismo no cuenta esa deuda en pesos como parte? O sea, como que la deja fuera. A ver, yo por lo que he visto en las distintas cadenas de mail, no es que no la cuenta. La cuenta, pero justamente señala que al ser en pesos no tiene, valga la redundancia, el mismo peso, la misma gravedad que la deuda en dólares. Entonces, eso... Pero es deuda con privado, la de LELIX, por ejemplo, los somones es deuda con privado. Eso no es deuda, el LELIX, vos lo nombraste al pasar, LELIX, pases, etcétera, es deuda cuasi fiscal, es parte del Banco Central. Esos 360.000 millones de dólares que uno simplifica, porque ahí hay dólares, hay pesos contados como dólares, es deuda del Tesoro, es decir, es deuda del gobierno. La cuasi fiscal, le decís la del Banco Central, agarrate, esa es enorme. Gustavo, en la carta de la vicepresidenta habla de una deuda con el fondo de 57.000 millones. Ese fue el pedido, o mejor dicho, ¿no era 44.000? Sí, claro, exactamente. Lo que pasa es que el acuerdo original se firmó por 57.000, se daba en tramos a medida que ibas o no cumpliendo, y en un momento el fondo, cuando vio que evidentemente la Argentina no cumplía con el acuerdo, en 44 dijo acá me planto y no dio más, pero el acuerdo inicial era por 57. Claro, bueno, y